Muy buenas noches y muy buen provecho. Bienvenidos como siempre a este su cafecito dominical. Tratamos temas interesantes para la sociedad guatemalteca. Hacemos preguntas. Decimos por qué a una situación. Queremos respuestas, porque al final de todo lo que se busca es el bienestar de todas y todos los guatemaltecos. ¿Qué es el Parlacén? ¿Para qué fue hecho? ¿Realmente es una institución donde solo alberga muchas veces algunos delincuentes? ¿O será que es una institución que podría funcionar y ayudar a los países centroamericanos y otros países a que nos integremos y nos, podríamos decir, volvamos una potencia económica en un momento dado? Estas y otras interrogantes se las hacemos al presidente del Parlacén. Acompáñenme. El Parlamento Centroamericano inició su trabajo un 28 de octubre de 1991. Desde esa fecha, la institución fue creada con el objetivo de lograr la unión de los pueblos de la región. Según sus estatutos, esto para ser una sociedad moderna, justa, donde haya paz y respeto a los derechos humanos. Entre sus 8 atribuciones, sobresale proponer leyes que busquen la integración, así como proyectos que contribuyan a satisfacer las necesidades de la población. El Parlacén está integrado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Panamá. Este último anunció su retiro, pero la Corte Centroamericana de Justicia resolvió que no existe un mecanismo para renunciar, por lo que este no puede salirse. Actualmente el Parlamento está representado por 112 diputados nacionales electos mediante el voto en sus países, además de 6 expresidentes y 6 exvicepresidentes, quienes al concluir su mandato se integraron automáticamente. A lo interno, los diputados están divididos en 4 grupos según su forma de pensar. La Alianza Democrática Centroamericana, conformada por partidos conservadores y de derecha. El Grupo Centro Democrático, conformado por partidos de centro-izquierda, de centro y de centro-derecha. Grupo Parlamentario de Izquierda, conformado por partidos de izquierda revolucionaria. El Grupo Innovador Centroamericano y del Caribe. Los diputados sesionan 5 días en sus países y 5 días en Guatemala, cuando el trabajo así lo requiere. De asistir a todas las sesiones, cada uno recibe un salario promedio de $4,000 mensuales, unos 30,000 quetzales, además de gozar inmunidad al ser considerados diplomáticos. Cifras extraoficiales señalan que desde su creación el país ha erogado más de 270 millones de quetzales al organismo, además de los gastos por alquilar el edificio en el que funciona su sede, ubicado en la zona 5. Sin embargo, para este año, el Congreso autorizó entregar 19 millones de quetzales al Parlacén, 11 como parte de su funcionamiento y 8 más para la construcción de un edificio. En esta oportunidad quiero agradecer al señor Arturo Aguirre de la finca El Injerto en Huehuetenango, quien nos envió pues varias libras de café para que nosotros podamos degustarlo con nuestro invitado de hoy. Hoy pues como ustedes saben, cada semana, cada domingo nosotros tocamos diferentes temas que afectan a la sociedad guatemalteca y que de alguna manera queremos que sean de beneficio también, no solo para la sociedad guatemalteca, sino que sería oportuno incluso para otros países. En esta oportunidad, nuestro invitado especial es el señor presidente del Parlacén, Manolo Pichardo Arias, que es de República Dominicana, originario de República Dominicana. Muy buenas noches, señor Pichardo, gracias por estar con nosotros aquí en el Cafecito Dominical. Buenas noches, Elsie, gracias por invitarme y darme la oportunidad de conversar contigo y dirigirme a los guatemaltecos. Bueno, y es que es tan importante que conozcamos un poquito del Parlacén, porque, señor presidente, usted sabe que de alguna manera en los últimos años, como se conoce poco de este funcionamiento de este órgano, de alguna manera no ha sido visto, más bien ha sido objeto de señalamientos y críticas, incluso se le tiene como un elefante blanco, ¿verdad?,
porque ha sido calificado como inoperante, que consume recursos económicos de los países de Centroamérica. Sin embargo, usted nos puede comentar, ¿se ha desvanecido esta sensación o esta situación? Y por supuesto, ¿cuál es la importancia del Parlacén? Mira, hace un tiempo se hizo un estudio sobre el costo de los parlamentos. Y resultó, para sorpresa de lo que hicieron el estudio, que el parlamento menos costoso es el Parlamento Centroamericano. O sea, que eso derrumba todo aquello de que es costoso. Y la importancia del Parlamento Centroamericano radica en lo siguiente. Es el órgano político democrático del sistema de la integración centroamericana. Y el papel del Parlamento Centroamericano ha cambiado en los últimos años luego de la reforma al Tratado Constitutivo. Antes el Parlamento Centroamericano era un simple foro de discusión y debates. Las resoluciones que emanaban del seno del Parlamento Centroamericano eran remitidas a los congresos nacionales, eran remitidas a la reunión de presidentes para ver si los congresos nacionales la convertían en ley o los presidentes la asumían como tales. Pero resulta que a partir de la reforma al Tratado Constitutivo tenemos atribuciones distintas, nuevas atribuciones que hacen que muchas de nuestras decisiones sean vinculantes en lo relativo a la integración. Por ejemplo, nosotros tenemos la facultad de monitorear los órganos del sistema de integración, que por cierto está muy disperso, hay una especie de atomización de la integración, y con estas nuevas atribuciones nosotros estamos tratando de que las instituciones del sistema tengan una misma agenda, porque cada cual tiene una agenda independiente y cada cual tiene una visión distinta y su agenda la hacen partiendo de esa visión que tienen del proceso de integración. Y la idea es, a partir de estas facultades, nosotros tratar de crear una agenda común para que el proceso de integración pueda avanzar con mayor celeridad. El Parlamento Centroamericano, a diferencia de los otros órganos del sistema, como dije hace un momentito, es el órgano más democrático. Es el único en el que sus integrantes son electos mediante voto popular democrático y secreto. Los otros órganos sus funcionarios son designados o por los presidentes o por las cancillerías, pero este es el resultado de la elección popular de nuestros pueblos. Entonces, eso permite que este proceso de integración regional no sea un simple acuerdo entre los grandes capitales, sino que el Parlamento Centroamericano juega el papel de que en este proceso se tomen en cuenta las posiciones, los intereses de los diferentes sectores de la sociedad regional. Señor presidente, sin embargo, las resoluciones que se puedan tomar en el Parlamento Centroamericano aún no son vinculantes. No son vinculantes muchas de las resoluciones todavía. Esto es un paso lento. La misma debilidad que tiene el Parlamento Centroamericano la tuvo en su momento el Parlamento Europeo, que con el tiempo se ha ido fortaleciendo, y el Parlamento Europeo incluso tuvo en sus manos la discusión de una Constitución Europea y discute muchísimas de las leyes vinculantes en la comunidad. Pero la integración es un proceso que marcha lento, porque es un proceso muy complejo, y hasta ahora lo que hemos conseguido son algunas atribuciones relativas al monitoreo del proceso de integración. Por ejemplo, los funcionarios de la integración tienen que venir al plenario del Parlamento Centroamericano, rendir sus informes, y el Parlamento Centroamericano puede emitir opinión sobre esos informes, incluso puede sugerir que sus planes de trabajo o la ejecución presupuestaria cambie o varíe. Entonces, son estas cosas que nos permiten tener atribuciones diferentes. Ahora bien, no son las atribuciones que quisiéramos. Nosotros, cuando estuvimos involucrados en la reforma al tratado, pensábamos darle atribuciones al Parlamento Centroamericano parecidas a las del Parlamento Europeo, pero no se pudo. Los presidentes no nos permitieron, y los congresos nacionales, tener esas facultades todavía. Yo pienso que ellos entendieron que el proceso de integración regional todavía no ha madurado lo suficiente para que este órgano político tenga las facultades vinculantes que tiene el Parlamento Europeo. A esto va precisamente uno de los temas que ha sido muy interesante, es la reintegración de Panamá
¿verdad?, al Parlamento Centroamericano, luego pues que Martinelli había de alguna manera determinado el retiro de este país. ¿Cómo va este proceso en este momento? Va muy bien, estuvimos en Panamá conversando con el presidente Martinelli y el presidente Martinelli ha acatado la sentencia de la Corte en la que declara inconstitucional una ley del Congreso en el que ordenaba la salida de Panamá del Parlamento Centroamericano. Panamá nunca salió porque no se agotaron los procedimientos que debieron para que saliera del órgano político. Pero lo que nosotros decimos es que el conflicto que había entre el gobierno panameño o el Estado panameño y el Parlamento Centroamericano ha llegado a feliz término con el reingreso, vamos a decirlo así, de Panamá, que ya de manera definitiva estarán llegando probablemente el resto de los diputados el próximo mes para juramentarse ya como, porque hubo una parte de diputados que no se integró al Parlamento Centroamericano, producto de aquella ley, pero ya con esta sentencia de la Corte Suprema panameña se resolverá el problema y los diputados y diputadas se integrarán al Parlamento Centroamericano. ¿Y cómo va el caso de Costa Rica? Porque también sabemos que recientemente usted estuvo la semana pasada de visita en Costa Rica y platicó con diversos funcionarios de este país. Así es. Bueno, la visita a Costa Rica se inscribe en el marco de la propuesta que nosotros hicimos cuando aspirábamos a presidir el Parlamento Centroamericano, de que todos los órganos del sistema de integración pertenecieran a que todos los países del sistema de integración pertenecieran a todos los órganos del sistema. Y de los países que no pertenecen a ese órgano político ni a la Corte Centroamericana están Costa Rica y Belice. Y nos propusimos acercarnos a Belice. No que en esta gestión Costa Rica comience a ser parte del Parlamento Centroamericano, porque pensamos que es un proceso que hay que madurar. Pero en ese sentido fuimos a Costa Rica. Esta visita estuvo precedida por una serie de situaciones incómodas para el Parlamento Centroamericano. El anuncio creó cierta crispación y bueno, incluso se dijo desde algunos litorales en Costa Rica que esa visita no se produciría. Algunos dijeron que nosotros teníamos derecho a ir como ciudadanos comunes, pero que la visita no sería oficial. Pero resulta que nos reunimos con los partidos políticos que están reunidos en la oposición. Ellos tienen un acuerdo con un nombre que dice Alianza por Costa Rica. ¿Sí? Ahí están los partidos que tienen el control en el Congreso. Está el PAC, que es el segundo partido de importancia en Costa Rica. Y curiosamente, en esa reunión con los partidos políticos de oposición de Costa Rica, surgió una propuesta de ellos, que ellos plantearon la posibilidad de que la Asamblea Legislativa enviara observadores, 3 observadores para ser específico, al Parlamento Centroamericano. Ellos, sin embargo, ante las explicaciones que nosotros dimos del nuevo Parlamento Centroamericano, de las nuevas atribuciones, de las cosas que estamos discutiendo, por ejemplo, nosotros le hablamos de que estamos proponiendo y promoviendo en toda la región una política de cielos abiertos, de suerte que los vuelos entre los países miembros del SICA se consideren domésticos. Eso impactaría de manera positiva en la reducción de los boletos e impulsaría los negocios entre la región e incluso tendría un impacto incalculable en el tema del turismo, porque pudieran venderse paquetes de multidestino en el que un ciudadano pudiera comprar un paquete y visitar a República Dominicana por el tema de las playas, a Guatemala por el tema ecológico, para poner un ejemplo, a Honduras por el tema histórico, en fin, y con un paquete barato pudiera hacer toda esa travesía por la región. Pero ocurre que con los actuales precios y con la actual situación eso es imposible. A un ciudadano le costaría $10,000, $12,000 hacer ese recorrido por la región, pero si aplicamos una política de cielos abiertos, esto sería diferente. Y un ciudadano o ciudadana, hemos calculado así, no que sea así, tal vez con $3,000 pudiera ser, y eso abarataría el costo e impulsaría el desarrollo del turismo en la región. Por otra parte, también le propusimos a los partidos políticos la eliminación de roaming entre los países de la región. Que estos son los proyectos que en este momento tiene el Parlacén. Estamos impulsando desde el Parlamento Centroamericano la eliminación de roaming
Es simplemente que entre los países miembros del SICA las llamadas se consideren nacionales. Para ello hemos visitado algunas empresas de la telefonía, tanto en Guatemala como en República Dominicana y otros países miembros del SICA. En principio algunos empresarios no entendían la propuesta, pero cuando nosotros le pusimos el ejemplo siguiente. Bueno, miren, ¿cuántas personas usan roaming al mes, por ejemplo? Bueno, no sabían, pero hicimos un cálculo más o menos aproximado, 15.000, 20.000. ¿Qué es eso? Eso es un negocio, porque la gente cuando llega a nuestros países apaga el teléfono con roaming. Exacto. O usa la computadora para comunicarse por esa vía, o compra un chip y un teléfono para no usar el roaming porque es muy caro. Entonces le decimos, bueno, eliminamos el roaming y el volumen aumentaría. Tendríamos 40, 50 millones de usuarios de la telefonía. Por el volumen sería un gran negocio para las telefónicas, pero sería un gran negocio para los usuarios también, que no tendrían que pagar esos altos costos de roaming y podrían comunicarse con facilidad entre uno y otro. Estas dos propuestas, tanto de política de cielos abiertos como eliminación de roaming, les gustó mucho a los partidos políticos en Costa Rica y nos compraron el discurso. Bueno, y son dos proyectos que de alguna manera, como usted dice, beneficiarían económicamente a los países centroamericanos que de alguna manera estamos inmersos en lo que es el tema de la globalización. Así es. Algo muy interesante que usted dijo en una oportunidad, o nos unimos o si no podríamos quedarnos atrás. Pero vamos a hablar de esto después de estos mensajes. Nos vamos con nuestros patrocinadores y regresamos con más aquí en su Cafecito Dominical.